Profesor, compañeros, buenas noches. Daniel, buenas noches, Dios lo bendiga. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Daniel, ¿cuál es su número de teléfono? Es 01-286-3894. 301-286. 3894. Bueno, muy bien. Buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bien, sí, señor. Bien, bien, profe. Bueno, me alegra verles de nuevo. Vamos entonces a ir con nuestra segunda sesión prácticamente ya teórica. Karina, buenas noches, bienvenida. Karina nos va a acompañar esta clase y después pues vamos a dialogar algunas cosas para ver si se queda en la clase como tal, ¿vale? Entonces, pues bienvenida a la clase, Karina. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros hemos estado viendo básicamente, bueno, ¿vieron ya la actualización del sílabus del cronograma en la plataforma? Ya está otra vez como todo normalizado. Esperemos que no haya más cambios en el proceso como tal. Em, Entonces, pues esta semana la vamos a tener completa como tal, lunes, martes y jueves vamos a tener las clases y luego la otra semana sí va a ser una semanita de receso, una semana de descanso, ¿listo? Es una semana pues de descanso, de receso, entonces nosotros no es que dejemos muchas cosas para hacer allí. De hecho, pues no vamos a dejar tarea como tal allí, sino que pues obviamente el lunes de la siguiente semana después de receso, llegar con la lectura realizada, que es lo que nos compete pues para ese día. ¿Listo? También hice unos pequeños cambios en cuanto a las exposiciones. ¿M? Entonces, solamente como para mencionar, Gálatas, Sara, ¿sí? Eso sí está claro ahí. Tesalonicenses, Edwin. Está Edwin, Edwin no vino hoy. Bueno, no ha llegado, pues. Eh, Tenemos otra que es Romanos, Anderson. Estabas allí, ¿cierto? Filipenses, Daniel. Estaba allí. Creo que aquí es donde hicimos un cambio. Colosenses, vamos a añadir Colosenses y queda María José. ¿Sí? Lo viste allí reflejado en el. Muy bien. Entonces María José queda para el 11 de noviembre, que es un lunes, con Colosenses. Mercedes está con Efesios. Pedro está con Hebreos. Santiago, lo voy a dar yo. Las cartas de Juan, Josué. En este caso, pues vas a dar todas, ¿sí? Igual que las cartas, hay algunas que son muy corticas.
Entonces Josué ya no lo va a dar con, creo que habíamos puesto a María José allí, pero ya no. Entonces solamente Josué va a estar allí. Y ya lo que es Apocalipsis, yo me encargo y la unidad de diversidad en el Nuevo Testamento también me encargo yo. ¿Listo? Esa sería como el orden pues para el segundo corte, el orden para las exposiciones. ¿Tienen alguna pregunta con relación a la propuesta del cronograma? Muy bien. Si no hay, No, entonces, profe, yo tenía da- una pregunta, pero acerca de los recursos en el 2, que es la lectura del LAN, sí. aparece de la página 23 a la 55, pero aparece de la 80 y algo hasta la 100 y algo. Mm, pues igual ahí por el título seguían, ¿no? Es como pues lo que pasa es que, bueno, no sé, el 83 algo, donde lo verías? Si aparece así, o será un PDF o qué, permítanme yo. ¿A todos les aparecen esas páginas? Yo abrí ahí el recurso 2 y me aparece el capítulo 4 y aparece, pero cuando ya lo abro bien, me sale del capítulo 6, página de la 80 y algo en adelante hasta la 100 y algo. Permíteme un segundo, estoy ingresando aquí a la plataforma. Corte uno, recursos pedagógicos. Será acá. Esto está en recursos uno, ¿no? Recursos uno. Entonces aquí aparece Marshall, capítulo uno, introducción. Mm, Sí, ese está bien. Yo digo este recurso 2, profe, donde comienza lo de Land, en el capítulo 6, Land George, capítulo 6, el Dios del Reino. no te logro entender. O sea, ¿cuál es la inquietud, Pedro? O sea, con respecto a la lectura de hoy, ¿hay alguna? La inquietud mía, profe, es que en la tabla que nos envía, Sí. dice la lectura esa de la página 23 a la 55, pero yo encuentro de la 80 a la 100, ¿qué es? 110, 112 me parece que es, profe. En recursos 2, profe, no en recurso 1, porque el recurso 1 es el que está hablando acerca de qué, de la teología del Nuevo Testamento de Marshall. Yo hablo del recurso 2, profe, la segunda lectura que se puso. No, pero ¿cuál es la lectura que nos compete hoy, Pedro? Según el cronograma. Sí, tenemos para mañana, hoy sería terminamos la primera y mañana martes tendríamos la segunda. ¿Cuál es la lectura que tendríamos para hoy? Profe, el jueves nos dijo que para el día mañana martes tenemos la lectura 2, ¿no? Lo que pasa es que ya hemos hecho varias lecturas, por eso digo, la de hoy, ¿cuál es? Pedro, ¿cuál es la lectura que tenemos para hoy? Pues, profe, lo que yo le pude comprender el jueves, porque es que como a mí me tocó fue viajar y yo no estaba aquí en Arauca por cuestiones médicas y yo me desentendí porque estaba pues en exámenes médicos. Incluso hubo un examen que duré más de 12 horas conectado, entonces, y me quedé desconectado de algunas cosas. Entonces, yo creo que la de mañana es la 2. No, Pedro, la de hoy, ¿cuál es la de hoy? Ah, la de hoy. Pues, profe, que la de Marshall yo tengo esa. ¿Pero cuál? ¿Cuál de Marshall? Ah, profe, yo tengo acá el ¿Cuál capítulo hiciste? 1. ¿Cuál El hiciste? capítulo 1, la página del 13 al 31. Dime según el cronograma, ¿qué lectura realizaste el día de hoy? Profe, yo le adelanté dos, que fue la de Marshall, capítulo 1, desde la página 13 a la 31, y hice también
que fue hoy que las hice, de Land, capítulo 6, el Dios del Reino. Ok. ¿Todos están claros qué lectura tenían para el día de hoy? ¿O también hay confusión allí? Daniel, tienes, perdón, no había visto tu mano levantada. Bueno, profe, su merced nos dijo que hoy vamos a invertir una parte en la del capítulo uno y vamos a hacer y de la 2. De pronto lo que pasa es que la confusión puede ser porque el profe cambió el cronograma y de pronto no sé si Pedro alcanzó a bajar el nuevo, o no sé. Ah, probablemente por ahí vaya la confusión. ¿Tú tienes No, el yo tengo que cronograma no. actualizado, Pedro? Porque pues según el cronograma anterior hoy no tendríamos clase. Sí, o sea, Ah, no, no profe, entonces me habría, no, falta, no creo que haya confusión por ahí, porque según el cronograma sí, entonces anterior, me falta eso lo hablaron esta con semana no Noel. tendríamos clase. Sí, entonces de pronto me falta bajar el cronograma nuevo. Porque por eso es importante que tengamos nuestro cronograma impreso, eh, porque según hoy tenemos la lectura de Historia de la Teología del Nuevo Testamento. Esa es la lectura que compete para 30 de septiembre, lunes. Es una lectura que es de George Ladd y está subida en la plataforma, ¿sí? Si ustedes ven, en la plataforma no dice recurso uno, recurso 2 y recurso 3. Dice recursos en plural, recursos uno, recursos 2 y recursos 3, ¿sí? Es porque si te metes a recursos uno, ahí van a aparecer por lo menos 8 documentos. 8 documentos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tú puedas mirar cuál es la lectura pertinente o el título, sobre todo. No se basen tampoco en las páginas, porque estas páginas corresponden al libro como tal, el original, el libro original. Por si ustedes tienen el libro original o lo sacan de la plataforma, les va a aparecer esas páginas, pero como no lo tienen en este momento, entonces con el título pues llegan a la lectura. Entonces, si la lectura que nos corresponde hoy es Historia de la Teología del Nuevo Testamento, ahí ustedes van pasando y hay un documento que se llama así, Historia de la Teología del Nuevo Testamento, LAT, Introducción, páginas 23 al 55. Ese es el documento que nos toca, que nos correspondía leer hoy, ¿sí? Y Profe, ¿me está ahí en la permite? plataforma. Profe, Entonces, ¿me permite? Profe, ¿me permite? Le comparto un poquitico la pantalla, la que yo encontré ahí, la que dale, claro descargué. que sí, claro que Sí, sí. venga, profe. Le voy a compartir. Esta fue la que yo encontré ahí y descargué. Esa fue Eh, la que terminé esta tarde. La otra sí, la de marcha ya la hice en la mañana y esta la hice esta tarde. Esta, ujú. profe. Mira, yo subí unos documentos como completos, pero de hecho no todos los vamos a leer porque, eh, por ejemplo, según el cronograma, incluso el anterior, Pedro, ¿dónde dice que tenemos que leer esa lectura? Yo leí, pero lo tengo acá, ese cronograma, Si quieres, profe. compártenos el cronograma, por favor. Sí, lo que pasa es que de pronto lo que dice Daniel es cierto. Venga, lo voy a abrir, profe. Lo voy a abrir y lo comparto ya. Este profe es el que yo tengo. Ok, Pedro, tú tienes el cronograma actualizado, ¿sí? Entonces, aquí donde dice 30 de septiembre, lunes, introducción 2, historia de la teología del Nuevo Testamento, la introducción, página 2355. Pero yo encuentro es la de aquí 87-102. Pero ¿por qué te vas para el 3 de octubre si hoy es 30 Sí, de profe, pero es septiembre? que en la plataforma yo no encontré la otra. Entonces, eso es lo que yo busco y no la encontré. ¿Cómo hago para buscarla o encontrarla? Pero ahí está, Pedro.
está en la plataforma. Permíteme, te comparto. Ya voy a... Es que yo el jueves estuve en clase, pero prácticamente ya estaba en un examen también al mismo tiempo. Entonces, pues atender las dos cosas fue, ¿Estabas en un examen de qué? profe, yo tengo lo del Chagas. El Chagas es un parásito que se come el corazón y ya se me comió mucho más de la mitad. Estabas Entonces en yo cita tengo que médica. trabajar. Sí, profe, entonces me estaban haciendo unos exámenes especializados y yo estaba conectado a una cantidad de aparatos durante todas las noches. Entonces, pues fue algo difícil. Traté de estar en clase como para tratar de escuchar un poco, al menos de no quedarme como en cero, pero fue complicado para mí, profe, la verdad. Dale, está bien, está bien. Eh, Voy a dejar de compartir aquí un momento y comparto esta, que es la que tú tienes, la que acabas de compartir, Pedro. ¿Sí? ¿La están miendo aquí? Miran, este es el Sí. cronograma del curso. Entonces vuelvo a explicar, de pronto por si de pronto no hay claridad en algunas cosas, ¿sí? Esta clase del 26 de septiembre ya la vimos, que fue la anterior, ¿sí? ¿Cómo hacemos teología del Nuevo Testamento? Y vimos allí pues el surgimiento de la teología del Nuevo Testamento y alcanzamos a ver también lo que es la revelación como tal. ¿Mm? Ahora, este día quedamos en que íbamos a traer realizada esta lectura. El 30 de septiembre debemos llegar a clase con esta lectura realizada. Historia de la teología del Nuevo Testamento. Probablemente tú la has leído ni siquiera esta, porque la lectura que nos mostraste ni siquiera es esta. Tenemos que leer el reino de Dios, no el Dios del reino. ¿Listo? Entonces, tenemos que buscar la lectura correspondiente a el reino de Dios cuando nos toque. Entonces, hoy lunes vamos a trabajar esta temática. Ustedes debían traer realizada esta lectura. Mañana vamos a tener que realizar esta lectura, la necesidad del reino, el mundo y la humanidad. Básense por los títulos y el autor, Lat. Y el jueves vamos a tener que traer esta lectura realizada, ¿sí? Pero entonces, Pedro, para que de pronto no haya confusión, cada día tenemos una lectura particular y está muy organizado lo que tenemos que nosotros hacer. Mira, por ejemplo, el 30 de octubre, ¿qué vamos a hacer? No vamos a leer esta lectura, de esto no vamos a hablar hoy. De esto vamos a hablar el 3 de octubre. ¿Qué tenemos que hacer? Esta lectura está en LAT, introducción, páginas 23 al 51. Vamos a hacer un conversatorio y un debate y la clase va a estar dirigida pues a manera de grupo como tal, ¿sí? Sara, Sí, profe, buenas noches. Profe, no sé si me permitas compartir pantalla para mostrarle al pastor de pronto desde el punto de vista del estudiante, porque uno a veces oprime botones donde no es y a uno no le salen los recursos completos. ok, ¿Sí, profe? perfecto. De paso, yo también miro cómo les sale a ustedes. Dale, claro que Listo, sí. profe. Bueno, estoy aquí. Mm, ¿Están mirando la pantalla? Todavía no he empezado a transmitir. Vale. Bueno, me avisan, por favor. Está pensando todavía. Ya, Ya. Listo, bueno, estamos aquí normal en el Classroom y nos metemos a la materia que se llama Lectiva de Profundización B2. Entonces esperamos que el computador piense más, que analice. Y después bajamos aquí un poquito y aquí tenemos el cronograma, el sílabus, etcétera, y aquí están los recursos pedagógicos. Y aquí uno tiene que darle el botoncito verde
porque si uno no le da el botoncito verde, entonces no va a aparecer todo. Entonces, le damos el botoncito verde, que dice ver contenidos, y ahí sí ya va a aparecer todo, básicamente. Digamos acá, lo primero que sale es esto, pero a uno no le aparece en el orden, entonces uno tiene que buscar. Digamos, aquí hay 8, que esta fue la primera que te apareció, ¿cierto, Paz? Entonces, Es esa sí correcto. aparece. Cuando uno oprime el botón verde, esa sí aparece, creo. Pero aquí cuando uno oprime el botón verde, entonces sí va a aparecer todo. Y ya hay como 8. Entonces, esta fue la de la primera. Y aquí vamos a buscar donde dice esta, que está en el Ah, ya. cronograma. ¿Listo? Bueno, eso era. Muchas Gracias. gracias. Ahí fue donde me confú. Ahí hice un confú ahí. Gracias, Sara, gracias. Entonces, yo el primer día también les recomendé descarguen todo en su computador y descarguen absolutamente todos los recursos para que ustedes los tengan ya en su computador y no tengan que ir a la plataforma a buscarlos, ¿sí? Es más sencillo de esa manera. Yo les hice dos recomendaciones. Esa fue la primera. Y lo otro es que ustedes impriman el cronograma. Impriman. Les queda más sencillo, ¿sí? Y ténganlo ahí al lado y van tachando y van mirando qué nos toca el día de hoy, ¿sí? Es como una sugerencia que realmente pues les va a servir porque ustedes tienen más cursos, ¿sí? Lo mismo yo tengo más cursos, pues a mí me sirve mucho tener acá al frente y decir, bueno, ya salimos de este tema, vamos con el otro. Creo que podemos avanzar así mejor. Entonces vuelvo Sí, a profe, gracias. hacer la Gracias, profe, sugerencia. muy amable, profe. Esta semana ya me pongo todo el día porque es que pues, la semana pasada fue en Bucaramanga en visitas médicas. Ya esta semana ya estoy aquí en Arauca, ya me organizo bien. Gracias, muy amable. Dale, Pedro, está bien, está bien. Eh, bueno, entonces vamos a dejar esta parte hasta allí. Me gustaría, no, hoy no vamos a mirar de manera concreta cómo, eh, sí, no vamos a mirar cómo sus comentarios acerca de la lectura, sino que Profe, vete para, qué pena, profe, es que se le está escuchando bastante entrecortado, o ok, no sé si soy yo. un segundo. Pero fue un momentico, profe, como que el internet se te paró, pero ya se te escucha bien. Ok. Dame un segundo, entonces cambio de red, que es que se me olvida. Si no nos desconectáramos o nos congeláramos un poquito, pero mm, listo. Profe, no se te ¿Ahí me entiende. escuchan? No, profe, ya no se te entiende nada. No, no, pero no he dicho nada. Aquí sí, ahorita. ¿Me escuchan ahí? Sí, Ahora Ahora sí, sí. profe. Así. Ok, ok. Bueno, cualquier cosa me dicen o si no me traslado de lugar. Em, bueno, vamos entonces a comenzar. Permítanme. Vamos aquí. Listo, un momentico. Entonces, Mateo está, Anderson Mateo, María José está, Daniel está. Daniel, tú no viniste a la clase anterior, ¿verdad? Sí, señor. Sí, yo sí estuve.
Ah, llegaste, fue un poquito tarde entonces. Bueno, Pedro está, Sara está, Mercedes está, Edwin sí no vino y Josué está. Muy bien, muy bien. Daniel, tú habías dicho ahorita al principio que íbamos a dividir la clase en dos. ¿Me recuerdas qué es en qué habíamos quedado? Es que lo que había entendido, su merced nos dijo que íbamos a, como teníamos para el jueves una lectura, pero ese día no la tomamos, porque ese día eh, hicimos la clase de, del día anterior. Entonces su merced dijo que íbamos a tomar primero un espacio de esta clase para hablar de esa lectura y después íbamos a adentrarnos en la de hoy. Es que estamos como la semana pasada, el lunes, nosotros no nos conectamos porque no sabíamos que empezábamos clase. Nos venimos a conectar, fue hasta el martes al final de la lección. Realmente la primera clase que tuvimos bien fue el jueves. Ujú. Ok, sí. Pero creo que igual nosotros abarcamos lo que es el cómo hacer, el qué hacer de la teología o cómo nosotros hacemos teología. Y con la lectura también creo que abarcamos un poco el tema de eh, la cuestión del relación. Eh, Básicamente nosotros estábamos diciendo que parte de lo que es la revelación, o más bien la teología como tal, nos llega a través de interpretaciones y esas interpretaciones quedan plasmadas como revelación, ¿sí? La revelación es un acto de donación de Dios, un acto de autocomunicación de Dios como tal, ¿sí? Em, Nosotros habíamos, mm, yo quité una lectura de acá, ¿sí? Porque tuvimos Marshall, que es la introducción, pero sí, creo que no tocamos bien la lectura de Marshall, ya me acordé. Sí, la lectura de Marshall que teníamos de cómo hacemos teología del Nuevo Testamento. Sacamos ya algunas cosas de allí, pero nos hacen falta otras, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, dediquemos entonces media horita nomás, eh, no, 25 minutos nomás, a dialogar un poquito acerca de esta lectura. ¿Listo? Dialoguemos un poquito en torno a la lectura de Marshall, que tiene que ver con cómo hacemos teología del Nuevo Testamento. Entonces, si de pronto algunos de ustedes quieren iniciar mostrando como algunos puntos principales de esta lectura. ¿No? Ah, sí, profe, estaba esperando a que terminas de hablar. Pero si quieres, dale, Sari, sí, y luego sigo yo tranquila. Bueno, profe, uno de los aspectos que me llamaron la atención de la lectura fueron que, pues ya habíamos visto en una materia anterior que el Antiguo Testamento no solamente tiene una teología, sino varias teologías, y este mismo argumento también lo toma este autor, que no, creo que no lo habíamos leído, si no estoy mal. Entonces vuelve y toma el mismo argumento y dice que el Nuevo Testamento también tiene varias teologías que deben ser interpretadas a la luz del Antiguo Testamento también. Entonces, la teología o las teologías del Nuevo Testamento no solo son de ese conjunto de libros, sino que también es una teología bíblica, o sea, abarca tanto Nuevo como Antiguo Testamento. Y ahí ya una pregunta que sí me queda es que, digamos, viéndolo cuando uno inicia la carrera de teología y uno ve el canon y todo eso, uno pues llega con una preconcepción
de que todos los libros de la Biblia fueron escogidos por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, no sé, como que uno decía las personas que los eligieron o que los escribieron fueron porque el Espíritu Santo los dirigió e hicieron que se conformara ese canon. Pero ahorita con la lectura, que ya es un poquito más académica y teológica, entonces uno ve que ese no es un argumento fuerte como para decir que el canon fue escogido por eso. Pero entonces, digamos, ahí hay como un conflicto interno, porque uno dice, entonces no fueron inspirados por el Espíritu Santo, o sí o no, o bueno, yo quiero pensar que sí, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se articula ese argumento o ese pensamiento digamos, a la conformación del canon, o académicamente cómo se puede articular ese argumento, o si no se puede, o si sí se puede, entonces cómo, ¿sí? Como ver ese elemento ahí, si es posible o no incorporarlo a uno de los argumentos de por qué se formó el canon. Porque, digamos, en lo personal, cuando la lectura mencionó que algunos autores, había un autor en especial, no soy buena para los nombres, pero había un autor especial que decía que era posible también considerar escritos que fueran, digamos, extra canónicos o que no hicieran parte del canon para entender también o para articularlo con los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, ver que no solamente la ubicación geográfica o la fecha de conformación de los libros, sino que también hay algo más ahí. También hay algo más que no sé si se le puede llamar inspiración del Espíritu Santo, pero sí hay un elemento más que hace que haya esa unidad en medio de tanta diversidad, que también es un tema que toca ahí el autor. Ok, muchas gracias, Sara, muchas gracias. Hablemos un poquito de lo que Sara está mencionando. Em, Estaba aquí tratando de poner un libro, pero no me quiere abrir. Lo vamos a dejar ahí como tal. Bueno, hay una cuestión es que cuando hablamos de teología del Nuevo Testamento, ya estamos poniendo un límite, ¿sí? Porque los investigadores están haciendo teología de un corpus que se cree, pues, canónico. Es decir, se hace teología solamente de un número limitado de libros. ¿Por qué se hace teología de un número limitado de libros? ¿Por qué limitarnos a 27 libros para hacer teología? ¿Es acaso estos 27 libros los que nos muestran la realidad de Dios? Ustedes saben que existe una gama muy amplia de libros que se escriben al mismo tiempo de los libros canónicos, ¿sí? Hay un autor que se llama Antonio Piñero. Él es un especialista que se ha dedicado pues a traducir precisamente los evangelios, los apocalipsis, las cartas y todo este bagaje de libros apócrifos los ha pasado al español. Particularmente, él tiene un libro que se llama Todos los Evangelios y nos muestran todos los evangelios extracanónicos o apócrifos que existen o que se han encontrado. Y es una gama muy amplia. Es una gama muy, muy amplia. Nosotros tenemos nomás 4 desde donde hacemos teología, pero no significa que solo existan 4. Existen 4 que son canónicos. Entonces la pregunta sigue en pie. ¿Por qué hacemos solo teología de estos 4? ¿Qué pasa con los demás evangelios, con los apócrifos? ¿Es que acaso ellos no nos cuentan algo de teología? ¿No tienen teología? Porque finalmente lo que nos están diciendo estos evangelios es hablarnos acerca de la relación entre la humanidad y Dios, o Jesús y la humanidad. En este sentido, todos estos evangelios están plagados de teología. Entonces, ¿por qué no son objeto de estudio cuando nosotros nos acercamos a la teología del Nuevo Testamento?
que hay criterios de canonicidad que hacen que un grupo determinado de personas como nosotros nos acerquemos solamente a un corpus establecido. Y este corpus establecido es de 27 libros. Ahora, no quiere decir que la idea de Dios en el primer siglo de la era cristiana se pueda encontrar únicamente en los 4 evangelios. Lo que estamos diciendo con esto es que hay muchas y muy plurales ideas de Dios en el siglo primero que nos han llegado a través de otros cristianismos que han quedado plasmados en otros evangelios, en otras cartas, en otros apocalipsis. Pero la diferencia es que para hombres y mujeres de fe que se enmarcan en el entramado de una tradición cristiana occidental, percibimos que en los 27 libros que se contienen en el Nuevo Testamento está la revelación de Dios para nosotros, ¿sí? Otra vez, yo no sé si me estoy haciendo entender con la diferencia. No estoy diciendo que la única idea de Dios esté plasmada en los 4 evangelios que tenemos, o en las cartas que tenemos, o en el Apocalipsis que tenemos, ¿sí? Hay muchas más ideas acerca de Dios, acerca de Jesús, que están escritas en los apócrifos y hacen parte pues del entramado ideológico y teológico de las primeras comunidades y la recepción que ellos tuvieron con Jesús, ¿sí? Basta leer, por ejemplo, el libro de Cristianismos Derrotados, también de Piñero, o el libro de Cristianismos Perdidos de Bart Ehrman, donde nos narran con gran belleza cómo estos cristianismos heterodoxos empiezan a quedar relegados, despreciados, pero eso no significa que no haya habido otras ideas acerca de Dios, ¿sí? Ideas acerca de Dios, teologías acerca de Dios en el primer siglo, hubo muchísimas, fueron muy plurales. Sin embargo, nosotros hacemos parte de una tradición y para nosotros lo que se vuelve paradigmático, lo que se vuelve una norma, lo que se vuelve una regla establecida desde donde nos llega la palabra de Dios, son 27 libros canónicos. Pero es bueno y justo decir que desde nuestra perspectiva occidental lo vemos así. Porque, por ejemplo, los orientales o la Iglesia Ortodoxa no solo tienen 27 libros, ellos también tienen, por ejemplo, la Carta a Bernabé o el Pastor Hermas, que nosotros consideramos apócrifos. Para ellos son palabra sacra, revelación de Dios, y hay también ideas acerca de Dios en esos libros. Nosotros decimos de paso, no, ese tipo de cosas no, son apócrifos, entonces no nos limitamos a 27 libros, ¿sí? Entonces, para nosotros lo normático, lo paradigmático, es lo que está las ideas de Dios que están contenidas en estos 27 libros. ¿Por qué decimos eso? Porque desde la tradición cristiana también se han establecido algunas cuestiones canónicas o algunos criterios para decir este libro sí hace parte de la revelación de Dios y este libro no hace parte de la revelación de Dios, ¿sí? Y nosotros ya creo que lo hemos visto en otras clases, tiene que ver precisamente con el consenso eclesial. Si hay 10 iglesias en el Imperio Romano o 20 iglesias que la están aceptando un libro como palabra de Dios, pero la iglesia de Roma, por ejemplo, dice no, ese libro no, pues tiene más peso el consenso eclesial y a Roma le toca acomodarse y decir, bueno, está bien, ese libro sí, ¿sí? Entonces el consenso es algo importante. Otra cosa importante también es que sean documentos de seguidores directos de Jesús. Eso también, o por lo menos que contenga la teología de los seguidores directos de Jesús. Eso es otro criterio establecido.
Otro criterio establecido que se menciona allí es que haya una unidad temática en los escritos del Nuevo Testamento, que no se contradigan unos a otros, sino que realmente acerten precisamente en las cuestiones fundamentales de la fe de Jesús como tal, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros nos limitamos a hacer una teología desde el corpus de 27 libros, ¿sí? No sin reconocer el ambiente teológico de los demás textos como un contexto teológico también y religioso de la época posterior. Otra vez, no negamos la existencia de más teologías en el contexto del primer siglo, pero reconocemos como palabra de Dios la teología solamente de 27 libros que están en el canon del Nuevo Testamento. Y ese reconocimiento, de verdad, a nosotros nos llega es por tradición, ¿sí? No porque hayamos leído todos los libros que existen o todos los evangelios y hayamos hecho un estudio minucioso y hayamos dicho, no, me quedo con estos 27 porque los otros contienen errores, ¿sí? O en qué momento nosotros hemos leído tal cantidad de evangelios, de cartas, de Apocalipsis. Por tradición aceptamos 27 libros en esto, ¿sí? Pero sin negar que hay más teologías y recepciones e interpretaciones e ideas teológicas en ese contexto del siglo I. ¿Mm? Muy bien, Daniel. Bueno, de la lectura me parece interesante algo que se plantea y es que, digamos, cuando nos acercamos al canon bíblico, no necesariamente, pues la concepción de nosotros es que todo es un material teológico que ha sido pensado desde la teología, que son escritos que tienen como ese valor y ese principio, pero el autor pues llama la atención sobre eso porque él plantea que muchas veces los escritos, digamos, atienden a temas ocasionales y también situacionales, que son de pronto puntos a tenerlos en cuenta a la hora de acercarse al texto, porque digamos que eso tiende a dañar la forma en la que se interpreta lo que allí se encuentra. Y entonces puede dar caso, digamos, aún para lo que acontece hoy en día, que hay muchas teologías de textos que escribe el apóstol Pablo a ciertos contextos, pero de los cuales se empieza a armar como todo un tema teológico. Y pues se pasa de pronto un poco por encima de eso. Y me parecía interesante ese llamado que hacía el autor del texto a tener presente eso, que de pronto pareciera un detalle, pues de pronto no muy relevante para algunos, porque pues como lo venimos hablando, recibimos una tradición, tenemos dentro de esa tradición ciertas formas y ciertos paradigmas a la hora de acercarnos al texto que muchas veces pues no nos permiten ver de pronto otros aspectos que son importantes y relevantes. Sí, Daniel, muchas gracias por ese aporte también, por ese aporte. Porque sí es cierto que se debe interpretar de manera teológica, pero no siempre los autores del Nuevo Testamento están pensando en escribir tratados teológicos y más particularmente como teologías sistemáticas o voy a escribir toda una idea acerca de quién es Dios y de la existencia de nada de eso, nada de eso. Lo que están haciendo los autores es respondiendo precisamente particularidades contextuales, problemas, chicharrones, y en medio de la solución que dan, van dejando ver sus ideas acerca de Dios, ¿sí? Y otra vez, son ideas también muy concretas, muy contextuales, muy de circunstancias particulares, ¿sí? Entonces, los escritos no son en sí, es que Romanos es un libro supremamente teológico.
eh, pero Pablo al escribir Romanos o escribir Efesios no está dando una lección o una clase de teología sistemática y no está haciendo un tratado teológico como si fuera un filósofo así divagando, quién sabe qué. No, Pablo tiene unas ideas concretas acerca de quién es Dios y lo que ve en la realidad precisamente es cómo insertar a los judíos y a los gentiles en esa realidad divina. Él tiene una preocupación de cómo los israelitas le han dado la vuelta a Dios, cómo lo han rechazado, le han dado la espalda. Él tiene una preocupación de mirar cómo los israelitas creen que se van a salvar por el hecho de ser israelitas. Y en ese orden de ideas, él precisamente les habla a los israelitas diciéndole, no, esto no es así. ¿Sí? Y empieza a hablar precisamente de la condición del ser humano, empieza a hablar, todo esto son ideas de Pablo acerca de cómo él percibe al ser humano en relación con Dios, ¿sí? Pero más allá de tratados teológicos, se trata de responder a una realidad de indiferencia con Dios como tal. Lo mismo va a pasar con los gentiles. ¿Mm? Entonces, en este orden de ideas, las cartas, los evangelios, son documentos ocasionales, ¿sí? Y si son documentos ocasionales, son documentos que nos dejan dificultades concretas, algo de las creencias de los autores, ¿sí? Nos dejan ver a través de esas dificultades algo de las creencias de los autores. Esas creencias son como las mediaciones desde donde nosotros recibimos la revelación de Dios como tal, ¿sí? Por eso es que debemos comprender la revelación de Dios de manera contextual y no solamente hacer un ejercicio de que como Dios se comunicó así, así tiene que ser acá. Si la teología de Pablo es que existen tres cielos, entonces nosotros debemos creer que hay tres cielos. No, de esa forma no se hace teología, de esa forma no se hace teología como tal, ¿sí? Además, porque una de las preguntas que plantea el autor es si nosotros podemos acceder a la totalidad de la teología de un autor. ¿Será que nosotros podemos acceder a la totalidad de la teología de un autor? Precisamente decimos no, no, solamente el autor en medio de una circunstancia, de una ocasión, escribe cosas y deja ver de paso sus creencias y así es que podemos conocer la teología de ese autor, pero no es la totalidad de lo que él cree, ¿sí? Nos acercamos a la teología de un autor en la medida que él nos vaya desplegando sus ideas como tal. Por ejemplo, la teología de Filemón es muy limitado, es muy poquito. Descubrir, pues, qué pensaba Filemón acerca de Dios como tal, pues es limitado en ese sentido. Y lo mismo podemos decir si todas las teologías que tienen los autores son iguales o, en su efecto, si los autores del Nuevo Testamento también tenían teologías discrepantes, divergentes, diferentes. Si Pedro pensaba diferente en Dios que como pensaba Pablo, si Juan pensaba diferente acerca de Dios que como pensaba Pablo, y si es así, ¿cuál sería la unidad y cuál sería la diversidad, pues, del Nuevo Testamento como tal? Porque tenemos libros muy diversos y diversos no solo en temas de teología de los autores, sino porque se escribieron en tiempos diferentes, se escribieron en en lugares geográficos diferentes, se escriben en géneros literarios diferentes. Todo eso forma un engramaje muy amplio de teologías del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, lo que queremos decir con esto es que cuando nos adentramos al estudio del Nuevo Testamento encontramos variedad de perspectivas, no solo una, hay variedad de perspectivas, ¿sí? Bueno, muy bien. Pedro, Sí, profe. El escritor
argumenta que fueron reconocidos por los cristianos como una colección similar a las escrituras judías, que los documentos son obras de los primeros seguidores de Jesús, es lo que él dice, ¿no? Y que constituyen prácticamente toda la literatura cristiana del siglo primero. También dice que hay que hacer frente a algunas dificultades de los estudios promovidos por la naturaleza y la historia de los documentos, y que el Nuevo Testamento no contiene ningún libro de teología propiamente dicha, es lo que nosotros podemos encontrar ahí, que fueron escritos como un manual teológico de la comprensión que el autor tiene de Dios y de lo que puede concebir lo que es de Dios y lo del mundo. Algunos escritos dice que fueron específicos para algunas personas y se escribió lo que el autor estaba pensando o estimó conveniente o de gran importancia para sus destinatarios. Eh, Al considerarse una cantidad de perspectivas en los escritos neotestamentarios, dice que en algunos afirman que contienen declaraciones contradictorias, eso dice el escritor. Entonces dice que hay que investigar como tal la colección de los libros, ya que es el desarrollo de pensamientos que se dividen. Y también dice que el escritor que los divide en dos etapas. La primera, la obra de Jesús, desde su comienzo hasta la muerte, y la segunda, pues ya lo comienza a mirar como la parte de después de la muerte, plantea un problema histórico para tratar de saber con exactitud lo que Jesús hizo y lo que la gente opinó de esa época. Y él dice que se deben incluir cuatro áreas más en ese debate que nos pone a pensar, ¿no? Y es el entorno no cristiano en que se desarrolló la teología cristiana y el papel que de Jesús como fundador del cristianismo. El otro es la historia de la iglesia primitiva, que fue un poco complicada, lo dice, y los documentos escritos que se desarrollaron de forma suave, sino se hicieron en distintas etapas. Entonces, eso nos pone ahí a pensar más o menos lo que el profe nos está explicando ahorita. Gracias. Y Pedro, muchísimas gracias. Era la memoria precisamente este tema de las etapas que es muy importante. ¿Sí? Ya lo vamos a tocar. Vamos a darle la palabra a Mercedes, que tenía la mano levantada, y enseguida tocamos este tema de las etapas. Ya para ir cerrando también. Mercedes, tienes la palabra. Gracias, profe, ¿cómo estás? Bueno, me llama la atención la pregunta del tema, o sea, la pregunta de esta parte introductoria, la pregunta que se puede extraer de la introducción de Marshall. Y es que él indaga si se puede hacer teología a partir de los textos que se tienen. Entonces, tú estás relacionando otra pregunta, tú estás diciendo de por qué solamente se ha hecho teología a partir de los textos que se tienen, de los textos canónicos, perdón. Entonces, en la lectura de Marshall, yo pues avisté esa pregunta, que si se puede hacer teología a partir de esos textos canónicos o si se pueden utilizar todas aquellas contextos dentro de los cuales se narraron o se escribieron, perdón, mejor, estos textos canónicos. Pero aún más me llama la atención el hecho de que él se dirige de una manera directa a los estudiantes de teología. Eso dentro de la lectura tiene dos partes, ¿cómo se dice? Dos referencias. En una de ellas dice que el estudiante serio de teología pues sabe que no hay una unidad, como tú lo estás diciendo, de pensamiento o de teología, que es imposible por todas estas características que tú has dicho. La respuesta que hasta ese punto de la lectura por donde vamos, antes de entrar en las etapas, podría ser la respuesta a la pregunta de Marshall, de que si se puede hacer teología, obviamente él dice que sí. Entonces, yo lo veo como un proceso
de reconstrucción de esa teología que se ha tenido hasta el momento, o esa teología a partir no solamente de los textos canónicos, sino no ir necesariamente a los textos extrabíblicos, sino a partir de los evangelios o de los textos del Nuevo Testamento. A partir de ahí, extraer el pensamiento, la intención de los autores y extraer el contexto. No ir al contexto, sino a partir del Nuevo Testamento extraer el contexto. Eso fue más o menos, antes de entrar a las etapas, lo que yo más o menos entendí, lo que de pronto puedo concluir. Y bueno, hasta ahí. Después en las etapas ya comentaremos otra cosa. Ujú. Vale, Mercedes, muchas gracias. Muchas gracias. Importante también traer a colación lo que Mercedes menciona, de que la teología al margen también de los contextos, pues es muy difícil. Realmente para descubrir o extraer, pues, la teología de los autores, es necesario percibir desde dónde hablan, ¿sí? Desde dónde hacen teología, desde dónde tienen una idea acerca de Dios como tal. ¿Mm? Eh, ¿Me están escuchando bien o se escucha entrecortado? ¿Se Ahí escucha va bien? fluyendo, profe. Ok, ok. Ujú. Bueno, es importante también mencionar que en la misma Biblia nosotros encontramos diferentes teologías y encontramos pues lo que podríamos llamar un midrash como tal, que es una actualización o una relectura de una palabra para un contexto diferente, ¿sí? Por ejemplo, Marshall habla de dos etapas y tiene que ver con una etapa o la primera etapa del desarrollo teológico, como Mesters lo llamaría, sería como el nivel del hecho, nivel del hecho. A mí me gusta más llamarlo así, el nivel del... ¿Qué quiere decir eso del nivel del hecho? Se trata precisamente, si nos fijamos en los evangelios, el periodo de la actividad de Jesús. Es decir, lo que hizo Jesús en el momento concreto del año 30 para atrás. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Dónde lo hizo Jesús? ¿Con qué palabras lo dijo Jesús? ¿Sí? Por ejemplo, Jesús antes del año 30 o antes de su muerte, ¿dónde se encontraba? Jesús predicó en Roma, Jesús predicó en Asia Menor, Jesús predicó quizás en Antioquía. Entonces el ministerio de Jesús tuvo una ubicación geográfica concreta y fue en Galilea y en Jerusalén y pues en sus sitios circundantes como tal. Ese fue el ministerio de Jesús como judío como tal. Jerusalén, Galilea. Es más, la mayor actividad de Jesús, ¿dónde se realizó? En sitios urbanos o en sitios campesinos, sitios campo, rurales o urbanos como tal. Mucho de la actividad de Jesús se realizó también en contextos rurales, contextos de campesinado como tal, ¿sí? Lo mismo, Jesús le habla a una cultura muy particular y la cultura es semita, la cultura es de hebreos, la cultura judía como tal. Jesús vivió y expresó su vida en el marco de estos contextos geográficos, culturales, lingüísticos, incluso teológicos. Eso es lo que nosotros podemos llamar el nivel del hecho. Ahí lo que dijo Jesús a la samaritana, ahí hay una teología concreta. Lo que Jesús quiso decir cuando la mujer con flujo de sangre lo tocó, ahí hay una teología concreta. Cuando Jesús pronuncia las palabras, ¿quién me ha tocado? Ese tipo de cosas que sucedieron, desde ahí ya hay una revelación
y es lo que llamamos, hay una teología elaborada que es el primer desarrollo de esa teología y de esa revelación. Sin embargo, a nosotros nos queda muy difícil, sino imposible, conocer esas historias de primera mano. No tenemos acceso a ellas porque Jesús no nos las contó. Jesús no escribió, porque la mujer con flujo de sangre no estaba con una mano tocando el manto y con la otra escribiendo. ¿Sí? Ese tipo de cosas a nosotros nos llegan por mediación de otras personas, los que escribieron o los que vieron. Esa es la mediación que nos llega a nosotros. Y a esa mediación posterior es lo que Marshall va a llamar una segunda etapa del desarrollo teológico, o lo que Mesters en otros escritos va a llamar el nivel redaccional. Entonces, una cosa es el nivel del hecho, lo que ocurrió y acaeció en el espacio-tiempo, y otra cosa es el nivel redaccional. El nivel redaccional es la obra de arte de un autor posterior que nos cuenta esa historia que ocurrió. ¿Mm? Tiene que ver con un periodo posterior a la muerte de Jesús. Jesús muere, pero las historias que él tuvo, las experiencias vividas que él tuvo, merecen ser contadas, merecen ser redactadas, merecen ser transmitidas, ¿sí? ¿Y esto quién lo hace? Un grupo de seguidores son los que producen esa literatura acerca de Jesús. Pero ese grupo de seguidores nos están contando una historia que se dio en hebreo o en arameo, una historia que se dio en un contexto rural, una historia que se dio en una cultura semita. Ahora la van a actualizar para que tenga sentido en un contexto totalmente diferente, porque ellos ahora le están hablando de esa historia, la van a contar a gente que habla griego. Entonces van a contar esa historia ya no en hebreo ni en arameo, sino en griego. Y eso ya es una interpretación. Eso hace parte del proceso teológico de la segunda etapa. Ellos además ya no van a hablarle a una cultura semita. Pablo, por ejemplo, o algunos autores de los evangelios le van a hablar a contextos helénicos, griegos. Entonces le van a contar una historia que sucedió en hebreo y a una cultura semítica. Ahora la van a contar en griego a una cultura helénica. Si ven que hay una segunda etapa, ellos tienen que adaptar esa historia para que tenga sentido a un contexto que tiene una mentalidad teológica diferente. Ahí es el proceso teológico de adaptación y una segunda etapa que se percibe en el mismo engramaje del Nuevo Testamento como tal. Si Jesús le habló a una comunidad rural, ¿cómo hacer que esa historia tenga sentido ahora para contarla a una ciudad, a la polis, a la urbe? Ahí hay una transmisión diferente. Ahí hay una actualización que tiene que tener sentido a un contexto que piensa muy diferente como tal. A eso le llamamos en la segunda etapa del desarrollo teológico o el nivel redaccional, una nueva teología renovada para un contexto especial. Mercedes. Profe, el gran aporte de Marshall sería que él, pues ya, o para él no existe escritura prepascual, sino como pues tú nos habías enseñado incluso en la materia anterior, que hay autores que hablan de que existe, disculpa, pero que una bulla, que hay escritura o se pueden ver algunos textos del Nuevo Testamento que parecen haber sido escritos en la etapa prepascual, que, o sea, prepascual y pospascual pareciera que fueran las dos etapas a las que se refiere Marshall. Él dice que en el tiempo que va hasta el año 30, creo, o hasta
hasta la muerte y resurrección, no había escritura, sino que la escritura se dio en la segunda etapa, ¿cierto? De los acontecimientos que pasaron en la primera etapa. Entonces, eso inmediatamente a mí me da la idea de que él considera de que no hubo escritura en prepascual, sino que toda la escritura de los hechos acontecidos o narrados por el Nuevo Testamento se escribieron después, o sí, es escritura pospascual o después de, obviamente, de la muerte y resurrección por los seguidores estos que tú estás comentando. Entonces, eso me quedó a mí como en la mente y yo digo, bueno, para mí sería un aporte porque él está en contra de esa teoría de la composición o de la escritura prepascual. Entonces, no sé qué consideras, profe. Sí, pues escritura como tal, prepascual, no se conoce hasta el momento ni un documento, ¿sí? No se conoce, toda la escritura realmente es pospascual. Sin embargo, la escritura no surge desde ceros. La escritura de los autores siempre está basada en hombros de otros pensadores previos a ellos. Por ejemplo, Lucas escribe su evangelio, pero no se lo inventa, ni le cae del cielo. Lucas tiene que usar otras fuentes. Ahí puede que nosotros digamos, son fuentes escritas probablemente. Probablemente son fuentes escritas, probablemente son tradiciones sueltas, historias de parábolas, historias de milagros, historias de las narraciones de la infancia de Jesús, historias de la pasión de Jesús. Entonces Lucas lo que hace es coger eso y empezar a redactar un evangelio como tal, ¿sí? Eh, Sin embargo, son fuentes que también surgen después de la muerte de Jesús. Son fuentes que pueden ser escritas o fuentes que pueden ser orales como tal, ¿sí? Entonces, lo que Lucas está cogiendo son fuentes posteriores, pero incluso esas fuentes o incluso la misma teología de Lucas no nace completamente en el periodo pospascual. Como yo les he dicho, prepascualmente hablando, nace también la teología. La relación que Jesús tuvo con sus discípulos en el espacio-tiempo fue producto o resultó más bien en mucha teología, ¿sí? Esa teología, si bien es cierto, siguió pospascualmente, pero en el evento pascual de la muerte de Jesús, mucha de esa teología tuvo que replantearse, reinterpretarse a la luz de una nueva perspectiva, de una nueva fe que interpretaba el crucificado y su muerte precisamente como la manera como Dios se estaba revelando y no como el fracaso pues de la historia, ¿sí? Entonces esa fe tiene que renovarse y replantearse como tal. Entonces, para concluir esa parte, si bien es cierto, prepascualmente hablando, no hay documentos escritos, sí podemos decir que hay fuentes orales de teología desde donde los autores que escriben se basan para su teología del Nuevo Testamento como tal. Ujú, ujú. Listo, profe, gracias. Entonces, en este sentido, nosotros podríamos decir que a nosotros la teología de Jesús, de hecho, esto es una de las cosas que hoy día más están claves y claras en las discusiones del Jesús histórico. Nosotros conocemos a Jesús únicamente a través de las mediaciones teológicas de sus seguidores, porque Jesús no tiene una autobiografía. A Jesús le conocemos a través de la teología de los autores que escriben acerca de él, de sus seguidores como tal, ¿sí? Esa teología siempre va a marcar la pauta para contarnos algo acerca de Jesús, ¿sí? Yo siempre menciono
bastante de este autor de James Dunn y su libro El Jesús recordado. Y tiene ese título precisamente porque a Jesús solo lo podemos conocer a través del recuerdo, a través de la memoria y de los impactos que generó en la vida de sus discípulos. A través de esos impactos, a través de esa memoria y a través de ese recuerdo de la mediación de los discípulos, es que nosotros podemos conocer a Jesús. No hay otra forma de conocerlo como tal. Entonces, en este sentido, si ustedes ven, hay unas etapas clave de nivel de hecho, nivel redaccional, y cada etapa produce una teología como tal. El objetivo de ustedes como estudiantes del Nuevo Testamento es precisamente explorar esa revelación progresiva, esa comprensión progresiva de Dios y del mundo. Ese es el desafío pues que tenemos nosotros. En ese orden de ideas, concluimos también diciendo que nosotros no nos acercamos a una teología del Nuevo Testamento, aunque este curso se llame así. Nos acercamos a teologías del Nuevo Testamento. Y eso no nos debe dar a nosotros temor de ninguna manera, ni desestabilizar, de decir, uy, entonces hay más ideas de Dios en el Nuevo Testamento. Sí, las hay. La reflexión teológica es muy plural en el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, en muchas cosas hay homogeneidad, en otros casos lo heterogéneo va a marcar la pauta y tenemos que reconocer eso. Hay personas que creen o hay personas que desde su conservadurismo y su fundamentalismo dicen, sacamos los apócrifos y ahora sí tenemos una unidad teológica. Eso es un mito. Sacamos los apócrifos, pero seguimos teniendo heterogeneidad teológica como tal, ¿sí? Aun cuando los apócrifos tienen otras teologías, en el Nuevo Testamento también tenemos teologías. ¿Por qué? Porque la comprensión de Dios es muy plural. Y ya hemos visto el caso de los judíos, por ejemplo. No todos los judíos pensaban igual. Hoy día también se rectifica, se corrige a aquellos que hablan del judaísmo del primer siglo. Es mejor hablar de judaísmos del primer siglo, porque la recepción que tenía el judaísmo acerca de Dios, de la ley, de la Torá, de los escritos, es plural como tal, ¿sí? No es lo mismo como piensan los fariseos a como piensan los esenios acerca de Dios. Las comprensiones son diferentes. ¿Por qué? Porque esas comprensiones se sitúan en diversos contextos, son diversas ideas. No piensa lo mismo un judío que un griego, de manera que hay ideas teológicas diferentes. En este orden de ideas, el desafío de la unidad teológica es identificar si los autores del Nuevo Testamento realmente pensaban igual o si hay diversidad de opiniones y hay percepciones y comprensiones de Dios diversas. Ese es uno de los desafíos que tenemos para hacer teología del Nuevo Testamento. Un ejemplo concreto, cuando hablamos, por ejemplo, de la teología del sufrimiento en la Biblia. ¿Qué podemos decir en la Biblia acerca del sufrimiento? Pues muchas cosas. No hay solo una idea acerca del sufrimiento en relación con Dios. Por ejemplo, los profetas creían que el sufrimiento nos llega a nosotros por desobedecer a Dios. Eso es bíblico. Son consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Entonces, si por ejemplo Daniel está sufriendo porque perdió un familiar o tiene una enfermedad, bíblicamente yo le puedo decir a Daniel con sustento profético y en muchos textos, usted está en pecado, hermano, y por eso Dios lo tiene así. Pero sería una respuesta como cruel, ¿no? Pero eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia.
Los amigos de Job pensaban así y los criticamos, pero los profetas pensaban igual y a ellos no los criticamos. ¿Sí? El libro de Eclesiastés maneja también una teología del sufrimiento. El libro de Job maneja una teología del sufrimiento y son diferentes. La apocalíptica bíblica maneja una teología del sufrimiento y es muy diferente. Entonces, como para nosotros decir que solo hay una teología del sufrimiento, es difícil. Tenemos que mirar cómo son las teologías acerca del sufrimiento y cómo realmente podemos leer eso a la luz de Jesús para poder tener un paradigma y una seguridad concreta en la revelación plena que es Él. Eso solamente para ilustrar que en la Biblia no tenemos siempre homogeneidad. No todos piensan igual acerca de todo. No todos piensan igual acerca de Dios. De hecho, el paradigma teológico, cuando llega Jesús, es clave y Jesús entra con otras ideas muy diferentes. Entonces, ahí ya vemos que no hay consenso teológico acerca de Dios. Y es más, discrepar en esos contextos teológicos e ideológicos pusieron a Jesús en riesgo a punto que lo mataron también, ¿no? Pedro. Profe, me preocupó. O sea que, por ejemplo, el problema más mío de salud es por estar en el campo. Salía mucho al campo y me picó un animalito, un pito, y me transmitió ese parásito que es el que se está comiendo mi corazón a grandes cantidades diarias, al tal punto que en cualquier momento los médicos me dicen, chao. Entonces, Pedro, siento mucho tu situación, realmente. Sé que lo dices de manera jocosa también, pero precisamente se trata de eso, de que en la Biblia el sufrimiento se maneja como un misterio, se maneja como retribución por parte de Dios, se maneja como los agentes espirituales de maldad son los que nos traen eso. La apocalíptica habla de eso. Se maneja como una oportunidad para vivir mejor, para aprender de la vida. Hay un engramaje muy variado de perspectivas de cómo pensar en eso, ¿sí? Y todo eso sale de la Biblia. Todo eso sale de la Biblia. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con hacer de una teología de la Biblia el paradigma pues para todas las realidades de nosotros. Por eso es que voy a decir una herejía aquí. Nosotros no debemos considerarnos bibliocéntricos. ¿En qué momento o en dónde en la escritura nos piden a nosotros que seamos bibliocéntricos? En ningún lado. Yo no me considero una persona bibliocéntrica. Yo me considero una persona cristocéntrica, porque a nosotros se nos llama a seguir precisamente ese paradigma de Jesús, que es la plena, última y definitiva revelación de Dios. Por eso es que a nosotros nos llaman cristianos y no biblianos. Los de la religión del libro no somos nosotros, son los musulmanes, en cierto sentido los judíos, pero nosotros somos la religión, no un libro como tal. Y esa persona, si bien es cierto, ha quedado plasmada su vivencia, sus historias en la Biblia, es nuestro paradigma para reinterpretar todo el texto de la Biblia. La vida de David, la vida de José, la vida de Moisés, la vida de Pablo, la vida de Juan, la vida de Pedro. Si bien es cierto, son vidas que nos pueden enseñar cosas, no son el paradigma a seguir porque no son la última, plena y definitiva revelación de Dios. Eso solo le compete a Jesús. Por eso es que desde Jesús interpretamos la Biblia. Eso es lo que nos hace a nosotros cristianos. ¿Mm? Entonces, en ese orden de ideas, pensar en el sufrimiento, yo no me voy a ir a hacer una norma lo que pensaban los profetas acerca de esto. Para mí la norma es lo que dice Jesús como tal y cómo Jesús interpreta incluso los profetas y la ley en ese sentido. ¿Vale? Mercedes. Profe, me llama la atención las soluciones que da Marshall a todos estos planteamientos y desafíos
como los estás llamando tú en esta última parte de las etapas, y él da unas soluciones. Bueno, además de estar, no separarse de todo el proceso histórico, sino precisamente hacer toda una reconstrucción de todo este proceso histórico que ha ido de la mano con las diferentes teologías. También él expresa otro método que particularmente resalto, y es para rebatir de pronto, no sé si es lo que dice Higher, no me acuerdo, con respecto de llamar coloquio al quehacer teológico, que es como si fuera un coloquio de autores de la Biblia. Marshall dice, no podríamos llamarlo coloquio, porque no solamente son unos participantes hablando de diferentes puntos, de diferentes temas o de diferentes teologías, no, es esos participantes hablando, pero cómo podrían dialogar entre ellos, cómo uno, por ejemplo, le responde al otro, cómo Pablo, por ejemplo, le responde a Juan, etcétera. Y entonces de allí se podría extraer también un asunto teológico o hacer teología a partir de esas respuestas que entre los diferentes autores bíblicos se dan unos a otros con respecto a un punto. Hay un ejemplo específico en el Nuevo Testamento acerca de esa respuesta que le da el uno al otro, como para sentar una posición teológica, una teología. Y es en Segunda de Pedro, creo, que Pedro le está diciendo a su audiencia sobre estas cosas ya les había hablado Pablo. Creo que es en Segunda de Pedro cuando habla no me acuerdo ahora, pero sé que Pedro les respondió así a la audiencia, dijo lo que ya les había enseñado Pablo, con sabiduría acerca de las cosas del cielo, no sé, hay una parte especial. Entonces, sobre ese punto diría yo que se puede sentar un pensamiento teológico o una teología de esos dos participantes que son, en este caso, Pedro y Pablo, que están hablando sobre un punto, sobre estas mismas cosas ya le habló Pablo. Y eso es una de las soluciones para enfrentar el desafío que da Marshall. Entonces, realmente esa proposición o esa propuesta de Marshall cobra evidencia, cobra practicidad si nosotros vemos ese ejemplo de Segunda de Pedro. Ujú, ujú. Mercedes, muchas gracias. Muchas gracias por el comentario y el ejemplo que nos traes de Pedro, que puede ilustrar bien ese desafío que propone allí Marshall. Ujú. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a dejar esta parte hasta allí. Se nos ha acabado el tiempo. Se nos acaba, realmente es que pasa muy rápido. La próxima clase que va a ser pues mañana, vamos a tener una media horita con la lectura que teníamos para hoy, que es la historia de la teología del Nuevo Testamento, y lo vamos a hacer a manera de un conversatorio, pero solo vamos a gastar media horita en eso, y la otra hora la vamos a tener con nuestra temática, que es la necesidad del reino, el mundo y la humanidad. ¿Listo? Esa es la lectura para el día de mañana. La necesidad del reino, el mundo y la humanidad. El capítulo 3 de George Latt. ¿Vale? Eso lo tenemos para el día de mañana. Muy bien, hermanos. Dios los bendiga. Eh, Karina, si te parece, te quedas un momento y el resto quedamos despedidos. Sí, señor. Profe, qué pena, ¿Vale? ¿me puedes repetir disculpa, profe, lo que queda para mañana? Para mañana tenemos la lectura de la necesidad del reino, el mundo y la humanidad. ¿Listo? Pues por favor, realicemos esa lectura con los puntos clave. Y recuerden ir adelantando el diario. No se dejen coger con eso. Cada clase vayan escribiendo. Quedamos entonces despedidos. Un abrazo. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, Daniel, que estés bien. Karina, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, bueno, bueno. Tú estás conmigo es en el curso de investigación, ¿cierto? No, en electiva también, A2.
Ah, ok, ok. Entonces, pues la temática, pues lo que estoy viendo, o sea, las lecturas, el diario, entonces yo lo entiendo bien porque ya nos los explicó, Sí, sí, ¿sí? sí, sí, pues va a ser la misma pedagogía, pues, va a Y ser vi la que misma también pedagogía. las exposiciones, que escogieron temas, pero ya como individual, ¿sí? Ujú, ujú, Nosotros ujú. tenemos exposición en grupo. Y pues el objetivo es poder verlo porque pues yo no puedo ver ciertas materias en la mañana, entonces pues era organizarme y verlas. Entonces me mostraron el horario en la noche, pero me han mostrado un horario que no era, ¿sí? Me Ok. mostraron fue el horario del nivel anterior. Y pues en ese orden de ideas pues no podía. Y al final pues intenté cuadrar algunas cosas, pero nos dimos cuenta que no era la clase, ¿sí? Y pues hasta hoy no revisando, porque yo le decía pues al coordinador que por favor que revisamos, entonces me dijo, se podría esta materia. Entonces yo le dije, yo conozco al profe porque él me está dictando, pero sí es necesario hablar con él porque si han visto de pronto mucho o algo, yo sé que es necesaria la asistencia y todo, y pues de pronto ya falté a unas clases. Y se había dado la semana pasada, pues ya escuché que creo que el lunes no la vieron. Ujú. Sí, el martes pues explicó porque siempre se gasta siempre en la introducción de lo que es la clase, como la hicimos nosotros también, pero ya yo conozco la metodología y pues la del jueves que sería como yo digo que pues ponerme al día viendo las grabaciones porque sé que quedan grabadas, entonces sería como ver las grabaciones igual y pues si usted acepta pues yo seguiría con las clases. No, dale, para mí estaría súper bien. Realmente, pues como hoy estuviste en clase, solo hemos tenido pues una clase, pues teórica, ¿sí? Que es cómo hacemos teología del Nuevo Testamento, pero vela pues Grabada. ve la grabación y ya, y adelantas el diario y listo, porque la primera sesión, como tú dices, no hubo clase, la segunda La fue ya la explicación. explicación y después la clase y ya pues esta. Entonces Ujú. creo que no entrarías atrasada, solamente pues la condición es ver esa grabación y adelantar el diario de esa clase y ya, yo te cuadraría para una exposición entonces, probablemente la tendrías que compartir con alguien. Voy a meterte y te digo la próxima semana o mañana, te diría cuál te corresponde. ¿Listo? Listo. Me confirma, porque pues igual mañana es que vamos a coordinar con el pastor Edwin. Entonces, ¿qué horarios manejan? ¿Lunes, martes, jueves? ¿Entendí? Sí, manejamos los lunes de 8 a 9:30 p.m., los Sí, martes de 8 a 9:30 p.m. y los jueves de 6:20 a 7:50. Esos no, son los que manejamos, ¿sí? listo, listo, Y listo. no sé, entonces el tema del cronograma y el sílabus, ¿lo tienes? No, no lo tengo, pero entonces cuando mañana si me activan de una vez, me imagino que me sale. Sí, sí, sí. Déjame, sin embargo, Si me los te pueden voy enviar a por acá, porque pasar, yo los otros sí los tengo impresos y toda la mano, como usted nos dijo, pues yo sí los tengo impresos. chévere. eh, Teología del Nuevo Testamento, regular. Pregunta, mañana nosotros tenemos clase, ¿cierto? O sea, en la mañana o no. ¿Se acuerda que nosotros hemos hablado Sí, que no había sí, porque habían metido una semana de que, investigación acá, pero la cambiaron. Entonces mañana hay clase normal. pues para avisarle a mis compañeros? Sí, mañana tenemos clase pero a las 3 de la tarde, ¿no? Sí, señor, pero entonces como habíamos quedado en eso, y fue que no sé qué profesor dijo, mañana nos vemos, entonces como que todos, uy, ¿cómo así? Si todos estábamos, que no estábamos en clase Sí. esta semana. Entonces ya yo les comunico para que estén pendientes. Listo, está bien. Voy a enviarte eh, de una vez, por si el caso, la Sí, por lectura favor, de para tener hoy lo de los libros, sí, le agradezco. y estas dos lecturas. Ahí te las envié. Ah, te envié nomás una. Ah, sí, ahí están las dos. Por el Eh, WhatsApp. la lectura de hoy y la lectura para mañana. Esas son las dos lecturas que tendríamos. Ahí te las envío
¿Y las Por si te páginas? habilitan la plataforma tarde, ahí tienes las lecturas. Ah, pero ya ahí está en la lectura toda la que es, o pues por páginas, o es todo. Esas no, y es la lectura de la de hoy y la de mañana, completas. Eso es lo que Completa. tendrás que leer. Ujú. Listo. Sí. Ya las otras, pues esperamos que te habiliten la plataforma o si no, también te las envío por este medio. Listo. Listo. Entonces, pues bienvenida, Karina, y Gracias. para que te hagan para que te agreguen a la clase Sí, y señor. podamos ahí agregarte también para las notas y todo. Listo. Mil gracias. Dios Vale, lo bendiga. Karina, un abrazo. Buenas Dios te noches. bendiga. Nos Bendiciones. vemos mañana. Gracias. Chao. Gracias.